Descansando en Dios. Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Una acusación contraria a la verdad es pecado. Por tanto, Jesús advierte sobre el peligro de juzgar a otros, pero el Señor no prohíbe el juicio sano de acciones concretas a la luz de la palabra. Jesús cierra la enseñanza de no juzgar mal a los demás con una ilustración que enseña la manera correcta de confrontar, juzgar correctamente a los que rechazan y se oponen a la verdad de Dios. Jesús usa el ejemplo de dos animales, perros y cerdos, como dos figuras que representan a las personas que se gozan viviendo en el pecado y en la inmundicia y que son, por lo tanto, continuamente rebeldes a las demandas de Dios y a la aceptación de lo que establece la palabra de Dios. Debemos comprender bien el alcance de quienes son comprendidos en estos calificativos y cuál es el sentido del mandamiento. Dios a través de Isaías había usado estos dos calificativos para confrontar la corrupción moral bajo aspectos religiosos, diciendo: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Isaías 66, versículo 3 y 4, parte A. El Señor enseña que debe usarse el discernimiento para una correcta relación entre unos y otros. Algunos se mostrarán intransigentes y rechazarán la verdad proclamada. Esto debe tener un trato diferente para los mensajeros de Dios. Los perros y los cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. La prohibición de no juzgar no significa excusar el pecado y mantenerse en la misma relación con los que abiertamente son contrarios a la verdad del Evangelio. Cristo usó una expresión metafórica para referirse a un determinado tipo de personas. El primer calificativo para definirlo es perros. En el tiempo de Jesús, los perros no tenían el mismo sentido cultural al de ahora. Se refiere a perros que podían hacer daño a las personas en el Salmo 22, 16 y verso 20. Eran callejeros, vivían y comían entre la basura y eran considerados animales inmundos, por lo cual los relacionan con una vida corrupta, como perro que se vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26:11. Pedro usa esta cita para referirse a los falsos profetas y maestros. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ser comido por los perros era como caer en maldición. Algunos ejemplos en 1 Reyes 14:11, 1 Reyes 16:4, 1 Reyes 21, versículos 23 y 24. De igual modo es considerado el cerdo un animal inmundo, Levítico 14:7, Deuteronomio 14:8, Isaías 65:4, Isaías 66:17. Por lo cual las dos figuras, perros y cerdos, representan a los que continuamente viven en el pecado y rechazan de manera intransigente la verdad de Dios y afirman: no hay Dios. Salmo 14, verso 1. Lo apartado y valioso para Dios. No deis lo santo, ni echéis vuestras perlas. El adjetivo santo tiene que ver con lo que es separado del mundo y apartado para Dios. En el contexto del Sermón del Monte, tiene que ver con todo lo que significa la verdad y lo apartado para el reino de Dios. Las perlas representaban en el tiempo de Jesús algo sumamente valioso. Para obtener una perla preciosa, el comerciante vendió todas sus posesiones en Mateo 13, versículo 46. Las perlas valían igual a las piedras preciosas y a las joyas, 1 Timoteo 2:9. Las puertas de la ciudad santa se describen como perlas en Apocalipsis 21:21. Por lo tanto, Jesús en la enseñanza establece una comparación hiperbólica. Por un lado, la condición moral de algunas personas, al compararlas con perros y cerdos, y por otro, el gran valor de las enseñanzas y ética del reino de los cielos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4, versículo 8. Los corazones endurecidos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Uniendo los dos aspectos del mandamiento, se determina de la enseñanza de Cristo que hay algunas personas que están endurecidos sus corazones por el pecado, de tal manera que su disposición a la vida de piedad, incluyendo sus consideraciones y las enseñanzas sobre ella, es mala, rebelde y contumaz. Son personas que son intransigentes a la proclamación de la palabra de Dios y a todo lo que se refiere al reino de Dios.
se resisten a todo tipo de corrección o reprensión, desafían la disciplina de Dios y se ríen de ella. A este tipo de personas se debe evitar persistir en un diálogo con ellas debido a su rebeldía y menosprecio para con Dios, Proverbios 23:9. Se mofan del pecado, Proverbios 14:9. No desean apartarse del mal, Proverbios 13:19. Niegan a Dios y a someterse a Él, afirmando que no hay Dios, Salmo 14:1. Otros profesan conocer a Dios, pero con los hechos se lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16. La enseñanza de Jesús es doble para con sus discípulos. Primero, que no se pierda el tiempo con los que son resistentes a la verdad, procurando que una y otra vez se ofenda lo que procede de Dios. Segundo, cuidarnos, protegernos de acciones contra los santos que los pisoteen y despedacen, ilustrado con acciones de animales salvajes. Jesús instruye al mensajero qué hacer con este tipo de personas. Dejarlos. Son ciego guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, versículo 14. Descansemos en Dios. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas capítulo 1, versículos 20 y 21. Dios te bendiga y te guarde.